Hola, buenos días a todos. Universidad Humanitas les da la más cordial bienvenida. Continuamos con las actividades de la primera semana de Psicología Humanitas 5. Hoy es un honor poderles presentar a la maestra Judith Harders y a la maestra Berenice Juárez Davis, que van a participar en la actividad de cine debate con la cinta Nunca te vayas sin decir te quiero. Les voy a pedir un fuerte aplauso para ellos. Hola a todos. Y bueno, estamos aquí hoy en el cierre de la Semana de Psicología de la Universidad de Humanitas con el análisis de esta maravillosa película, que en algunas traducciones es Equipaje dejado o olvidado, y está basada en el libro de Carlos Friedman. Desde el principio nos muestra el semblante que frente a la indefensión humana aparece como rastro del horror de la violencia, la guerra y la crueldad, provocándonos un despliegue de reflejos que ponen de manifiesto la indignación, la rabia, el dolor y la impotencia frente al recuento de los daños, de lo traumático y de la tragedia del Holocausto. La historia tiene un contexto narrativo en donde poco a poco se le va dando cuerpo y sentido al efecto que en el presente implica lo vivido en el pasado. Y así, cada personaje es presentado en la actualidad de su vida cotidiana con la simultaneidad de la herencia transmitida transgeneracionalmente de lo catastrófico vivido atrás, en otro tiempo, pero que de alguna manera hace las veces de actualidad. La trama va revelando despacito y sin prisa aquello que pasó y que solo en la medida que aparece algo de eso en la actualidad se va entendiendo. Así, lo que sucede en el tiempo real tiene sentido cuando se muestra aquello que pasó en la historia que le antecede a cada uno de los personajes. El desdoblamiento de cada personaje nos va involucrando en el retorno silencioso y callado de lo traumático, con su impacto singular en la personalidad y en la forma de vivir de cada uno de ellos. El retorno de lo traumático siempre es en silencio, no solo por lo que se omite como efecto de la represión, sino por aquello que se excluye, pues no alcanza a ser tramitado y no tiene representación simbólica, no puede ser pronunciado porque no tiene conjugación ni articulación posible. Aquello que se queda sordo y mudo, indecible y que, además, no tiene a quien decirse porque nadie quiere saber de eso. Nuestro origen está marcado por la huella de lo que termina siendo siempre una imposición del otro. Nacemos a un mundo que está dado desde antes de nacer, con sus vicisitudes y tramas anticipados a nosotros, y que de alguna manera hacen las veces fundantes de nuestro mundo anímico y de nuestro advenimiento como sujetos. Nombre, apellido, palabra, nacionalidad, familia, religión, afiliación política, etc., nos anteceden como deseo del otro y cuya imposición original es un acto violento. Somos sujetos humanos en tanto estamos originariamente sujetados a eso otro que no es propio ni nuestro, es algo ajeno, grabado e imputado que hará las veces constitutivas de lo propio. De alguna manera esta historia nos muestra el precio que hay que pagar por la libertad, representando casi sin darnos cuenta algo común a toda la humanidad. Nuestro advenimiento como sujetos no es sin dolor, sin lucha y sin sufrimiento. Sincha, con su síntoma de mutismo selectivo y enuresis, representa muy bien eso, de lo que no se puede hablar, eso que nadie quiere escuchar, eso trágico que ya pasó, pero que sigue estando presente y vivo sin saber siquiera qué es. El pasado traumático hace las veces de presente sintomático
apuntalando a ser elaborado o a cobrar dimensión de repetición trágica de nueva cuenta, de otro modo, pero trágico y terrible, heredando algo del horror a las siguientes generaciones. Los personajes principales son judíos sobrevivientes de la guerra y nos muestran la transmisión de lo traumático y del efecto implicado en ellos y en sus descendientes, en ese modo silencioso y mudo referido a conductas sintomáticas que hacen las veces de sobrevivencia, pero que portan algún rastro de lo repudiado. Las maletas dejadas, enterradas por el papá de Shahar, cobran una dimensión simbólica, parecida a la existencia misma. Conllevan la ilusión de salvaguardar el linaje, las raíces, el origen, los tesoros de la familia y por lo tanto de la vida. Las maletas enterradas representan haber sobrevivido al genocidio y en esa sobrevivencia haberse traído consigo lo más valioso de aquello que tuvo que dejar, de aquello que le fue quitado, robado, cercenado por la guerra. La acción del entierro nos muestra la única manera que tuvo para proteger y salvaguardar algo de sí mismo y de su historia, como una acción simbólica de no perderlo todo y de hacer algo frente al impacto brutal de paradójicamente haberlo perdido todo. Sabemos que el trauma y lo traumático están referidos a la traición, a la ruptura del lazo social, a la suspensión de la ley y del orden natural de la vida. Se pierde la certeza, la confianza y la esperanza, y con ello se pierde todo. Se pierde lo que se ama, en lo que se cree, lo que se ha vivido, lo que se conoce y lo que le da sentido a la vida y al existir. Cada uno de nuestros personajes sobrevivientes muestra los mecanismos que construyeron para tener sintomáticamente una certeza. Certeza proviene del adjetivo ertus, que significa preciso o seguro, y del sufijo esa, que quiere decir cualidad de cierto. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo, aunque la certeza no implica veracidad, se cree cierta. La certeza es la idea que se tiene de poseer una verdad o un conocimiento, aunque sean falsos. El padre de Shahar tiene la certeza de sus maletas enterradas y las busca todo el tiempo, y con ellas sus afectos, su linaje y su historia. La madre tiene la certeza del mundo presente y de lo que en tiempo actual le sucede. En cada oportunidad hace y actúa como si no hubiera pasado nada, silenciando su historia, su origen, el horror y el dolor. Pareciera que encuentra certeza en el control que ejerce señalando a los demás sus faltas y en cocinar y alimentar a todos. Lo simbólico que se juega en la comida como nutriente y nutritivo para preservar la vida y el lazo afectivo. De eso ella sabe, de lo que pasó no, porque queda negado, desterrado de la conciencia y del saber, porque no hubo forma alguna de ser ligado, sustituido o representado. El padre de Shinka ha sobrevivido en torno a las certezas de su religión, de sus tradiciones y de los rituales ortodoxos que le aseguran un lugar predecible y más o menos transitable, donde se erige una fortaleza y un resguardo para negar el horror de lo vivido y engañar a la memoria que no olvida, pero que aparece como olvido y como desmemoria, pues de eso no se sabe, no se habla, mucho menos se llora. Shahar, aunque judía, descubre y encuentra certezas en su renuncia y repudio a los usos y costumbres de la religión y de su origen. Estudia y se juega a ser independiente como una forma de encontrar libertad y desafanarse de sus raíces, implicando el rechazo a su pasado. Se aferra a sus descubrimientos y creencias, es un personaje fuerte y sólido, en tanto se configura una realidad cierta para ella, pues posee el don de empalabrar y decir lo que piensa y lo que cree, lo que siente, y eso la sostiene en un mundo que, si bien la coloca en un lugar confrontativo, casi irreverente, la hace tener la ilusión de un mundo cierto para ella,
en tanto trabaja para ser coherente con esas certezas que se ha construido para sentir seguridad. Shaha puede ser la portadora de la esperanza, de lograr que las cosas cambien y se transformen en la posibilidad al menos de confiar en algo y en alguien, de restablecer el lazo social y afectivo para Shinja y su familia. Shinja hace las veces del paciente identificado, es el portador de los síntomas más claros del horror, de la angustia, de lo no dicho, de lo quebrantado y de los pactos de silencio instalados tácitamente por sus antepasados frente a una realidad catastrófica que impide alguna posibilidad de ser significada, quedando fragmentada, arrojada y adscrita a lo que será su trágico destino. Su vínculo con Shaha lo coloca en otro lugar y uno va creyendo que se salva de ese destino fatal instalado desde antes de que naciera. Shaha simboliza lo que François Baboine tomó de Rivers como los 6 principios fundamentales de la psiquiatría de guerra. Para la psiquiatría de guerra, esto es como la manera en que se trabaja, y aquí lo pusimos, pero fíjense cómo Shaha hace un poco esto, ¿no? Como si fuera una intervención casi terapéutica. Entonces, bueno, lo primero que François Baboine nos dice es no diagnosticar y no medicar. Shaha construye la posibilidad de mirar a Shinja desde la ternura y el afecto, sin ninguna carga o etiqueta de enfermedad o padecimiento, pues justamente él demuestra que no tiene ningún problema orgánico funcional para hablar. Comienza desde el principio una comunicación entre ellos sin palabras. El lazo afectivo que los une es la posibilidad de que Shinja hable más tarde con palabras. 2. Shaha establece proximidad y simplicidad, entendidas como estar junto a, vivir el mismo terror, el mismo peligro, estar próximos en el dolor a través de la palabra, entrar en contacto, establecer un espacio donde uno mismo se sienta en peligro al hablar de sí y de lo que uno experimenta en esa situación, mirarse en el espejo de la historia, articular en el tiempo presente eso que del pasado quedó congelado. También utiliza la inmediatez, entendida como la urgencia de hablar y de decir lo que pasa en el tiempo que se detuvo. No solo Shinja, sino con toda la familia Kallman, particularmente con el padre, a quien confronta y promueve que hable de lo que jamás habló. Al confrontarlo a él, sin saberlo, también se confrontó a ella misma con su propia historia, con la verdad de su linaje, con sus certezas y con todo lo que había acomodado en su mundo para sobrevivir a su modo. En el proceso de trabajar para la familia y cuidar a los hijos, ella también se transforma. Con los cambios de Shinja, ella también va cambiando. Poco a poco va respetando y conciliando las certezas que aquellos fueron construyendo y que al principio repudiaba y no comprendía. El último principio es la esperanza, que es expectancia, pero la traducción, también Baboine hace todo un recuento de esto, a final de cuentas es porque se puede confundir con la expectación o con la expectativa, pero ella habla de la esperanza, ¿no? De que es importante que los sobrevivientes de guerra o los sobrevivientes a lo traumático haya una esperanza, ¿no? Entonces Shinja, Shaha, la familia Kallman, en ese encuentro se van transformando, van construyendo un nuevo discurso, una trama en donde quizá se le empieza a dar un sentido a los síntomas, comienzan a articular palabras en aquello que era un silencio sordo y mudo, se abre la posibilidad de darle sentido a lo que para cada uno era un sinsentido. Se va articulando un vínculo investido de tolerancia, de respeto, de admiración por lo otro, aquello que al principio era ajeno se vuelve familiar, cercano y conocido. Pero como suele suceder en las catástrofes, su efecto retorna y encuentra el lugar de una forma de repetición. Aquello repudiado retorna disruptivamente, dado que se ve imposibilitada la reincorporación de la significación disociada. El portero perpetúa y actualiza sin saberlo la tragedia de la guerra,
pues repite el sadismo y la discriminación hacia los judíos y funge como el antagonista en el sentido que hace las veces del obstáculo para que el destino de Sinja no lo alcance, obturando la posibilidad elaborativa que empezaba a construirse gracias al encuentro entre él y su cuidadora. Lo catastrófico aparece y la tragedia se repite. Ante la interrupción de las visitas de Shaja, a Sinja lo alcanza la fuerza del mandato inconsciente determinado desde antes. Irrumpe y cobra dimensión de actualidad. La llegada de lo real, de lo innombrable, aparece como acto, como escena trágica de lo inimaginable. Sinja no se salva. Muere trágicamente justo cuando algo del pasado se repite por la acción del presente. El portero, quien sin saberlo, encarna los fantasmas de la traición y del abuso, con el rompimiento de la certidumbre y de la fe. La ausencia de Shaja es vivida como abandono, como traición, como ruptura de lazo social y afectivo apenas elegido entre los protagonistas y repetido en la historia silenciada. La psicoanalista francesa Colette Soler explica sobre la violencia, que no se trata solo de un asunto de rechazo a lo diferente, sino que concierne al asunto del goce, es decir, a lo que en el discurso no es lenguaje. El goce tiene que ver con el odio como pasión inconsciente, el odio como productor de satisfacción, aunque nociva, satisfacción que puede llevar incluso a la aniquilación del propio sujeto en esa pasión. El odio y la agresividad descritos desde Freud en sus textos sociales explican cómo el hombre con su propio prójimo puede tener motivo para satisfacer en él su agresividad y explotar su capacidad de trabajo sin retribución, aprovecharse sexualmente sin su consentimiento, apoderarse de sus bienes, humillarlo, ocasionarle sufrimiento, martirizarlo, maltratarlo y destruirlo. El odio encuentra su propio objeto precisamente en lo más próximo, en el prójimo y en su semejante. En todas las manifestaciones de la violencia, lo que es innegable es que hay un goce que tiende a perpetuarlas y a repetirlas. Queda encapsulado en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación, eso que no puede ser nombrado ni empalabrado, quedando como el registro de la memoria traumática, esa que no olvida nada porque no queda reprimida ni representada, pasando y transmitiéndose como acto de repetición de lo trágico. Y bueno, aquí para cerrar les pongo una frase que está inspirada por Wittgenstein, que dice: lo que no se puede decir, no se puede callar. Entonces, fíjense, esta última frase es como una síntesis de toda la trama que hay en la película, porque lo que no se hablaba, no se decía, en tanto no estaba representado, hacía efecto de síntomas, ¿no? Por eso decimos que eso no se calla, y aunque no se hable con palabras, se representa y se actúa. De hecho, todo el tema sintomático pues es una representación de eso que no está tramitado y que no está elaborado, ¿no? Y luego otro concepto interesante, que eso es mucho de Darwan también, de la psicología de las guerras, es este tema de la memoria que no olvida, ¿no? Es decir, la memoria que no olvida habla de esto que no se puede reprimir y que entonces está presente todo el tiempo, ¿no? No se guarda y entonces hace efecto en el presente porque ahí está, ¿no? Y bueno, no sé qué quieras comentar. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Y cuac, cuac otra vez, porque creo que es y te comentaba, ¿no? Mientras estábamos mirando la película, tratando como de organizar un poco mis ideas frente a esa propuesta cinematográfica, me cuesta mucho, me toca de cerca. Arrastré, le dije, ¿no?
¿qué significa Cinca? Siempre, ¿no? Como estas pistas, ¿no? Alegría, sí. Gracias, alegría. Y luego busqué, que no lo puedo pronunciar, ¿cómo se llama? La... De la vida. Que es, sí, de la vida, pero tiene que ver con aves, tiene que ver con un sonido onomatopéyico, como cuac, cuac. Y como Java también. Que de alguna manera, ¿no? Está bonito pensar, si fue pensado por el director, no lo sé, habría que ir a preguntarle, ¿no? Pero cómo se empieza a jugar esto, ¿no? La alegría que no puede simplemente vivir, ¿no? Que termina, digamos, ahogado, o bueno, habrá que ver, ¿no? Eso ya es un juicio quizás un poco demasiado radical. Luego me fui a los patos. Y los patos, la familia. Esas imágenes que aparecen ahí la primera vez en que está ella sentada en el suelo y él como casi en su regazo, viendo el estanque, y los patos que, ¿no? Se juntan, hablan. Lazo matrimonial, lazo familiar que está ahí, ellos comiendo el chocolate, la presencia del papá que está ahí, o sea, como decías tú, los lazos sociales, ¿no? Construyendo esta parte. Luego estábamos platicando entre las dos y a ver, ¿cómo hacemos? ¿Nos hacemos hablar? ¿No nos hacemos hablar? ¿Qué les quiero yo como brindar un poco de lo que a mí me pasa viendo esta película, más allá de llorar realmente? Sí, yo creo que conmueve muchísimo. Yo soy bastante llorona, digamos, pero algo conmueve y como que me puse a pensar ¿por qué? ¿Por qué está bien hecho este relato? ¿En qué momento yo me sentí como más cómodo? Entonces, antes de entrarle a preguntar como estos momentos de la película que a mí me llamaron mucho la atención y platicar un poco respecto a eso, me dije, bueno, sí vale la pena como compartir y retomar lo que planteas tú respecto a lo transgeneracional, ¿no? Que es un tema que de alguna manera yo misma me he preguntado, yo misma he trabajado, porque les vuelvo a decir, me toca de cerca, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Ver los cuerpos a mí me sigue conmoviendo, me remite a una experiencia infantil, más bien puber, 12 años yo visité, y yo creo que sí vale la pena hacer esos recorridos, el Museo de la Tolerancia. Visité como a los 12 años con mi mejor amiga de ese entonces un campo de concentración, el único que queda en Francia, yo soy francesa. Cuac, cuac. O sea, sí es para quedarse sin voz y decir, bueno, hay que poner palabra a esto, hay que intentarlo por lo menos, por mucho que se nos seque la voz, por mucho que se nos tiemble el cuerpo, porque, y recordando una colega, Mireia Zapata, que les voy a recomendar un link para textos, digamos, que me parecen muy importantes sobre el Holocausto, que es el personaje que tú destacas del portero, qué es lo que ha pasado con poder digerir esto de la historia, que es nuestra historia, que es, todos podemos ser portero en algún momento. Todos. Porque es un ser humano. Y si no me voy a meter a teorías, digamos, y leer a Freud, usted ya se encargará, ¿no? El masoquismo, el sadismo, todo lo que está ahí. El revuelo que hace la película, no sé si la vieron, creo que se llama El Búnker, ¿no? Sobre Hitler en los últimos días. Sebald, que es un autor alemán, ¿no? Que habla justamente del bombardeo de Berlín a la liberación, que es cómo no revertir el sadismo. Destrozan Berlín, destrozan lo que queda, digamos, de los alemanes ahí, ¿no? O sea,
No hay los buenos, los malos, es bastante más complejo que eso. Y yo creo que hoy en día sí podemos hacer ese recorte. Pero el tema que yo quería más teóricamente abordar para que los que quieran como trabajar esta línea, yo no sé si algunos han sido alumnos, ¿no? Otros quizás no los conozco, no sé si están en la línea clínica, no sé si no, pero bueno, yo creo que estamos aportando desde la clínica, desde nuestro trabajo como psicoanalistas, y hay dos conceptos que a mí me parecen importantes que tienen que ver con la escuela argentina, que recibió, por supuesto, bueno, digamos México también, ¿no? Con toda la migración española. Y es una argentina que se llama Heide Fernberg, no sé si la han oído hablar alguna vez, y el concepto de telescopaje, que si lo quieren rastrear tiene que ver con lo que propones tú en tu texto. Digamos, voy a cortar rápidamente, pero es algo que ella va como teorizando desde una práctica clínica de un caso justamente donde, como bien lo decías, lo que no se pudo contar aún así se cuenta de otra manera y aparece quién sabe dónde, ¿no? Es inesperado eso. Va a salir, en la película, digamos, lo ponen como bastante, quizás obvio, ¿no? En el mal sentido de la palabra, ¿no? Por el parecido entre este hijo y este padre, ¿no? O sea, de alguna manera es un doble, ¿no? Si pensáramos la película como un sueño, pues es lo mismo, ¿no? Entonces ella recibe un paciente y ya es muy fácil lo buscan, telescopaje en la red, Google, o sea, así de simple aparece ella y aparece el relato del caso que le hizo pensar en ese concepto de un paciente que justamente no podía hablar, ni siquiera emitir un cuac cuac, pero que iba a sesión regularmente y que por la crisis argentina en su momento, no estamos hablando de los final, más bien principio más bien los 90s, ¿no? El derrumbe económico argentino, él siente que ya no puede pagar. Entonces ya en Argentina, no sé si saben, pero siempre hay una diferencia entre el cambio dólar, es moneda oficial, y entonces el cambio oficial y el cambio bancario, siempre es un lío, sigue siendo un lío, ¿no? Y entonces llega para como hablar de la interrupción del tratamiento, y ella siente algo que está él manipulando algo en su bolsillo. Es muy bonito el caso. Bueno, acorto un poquito de la descripción y entonces hablan del dinero y no sé qué, y entonces sí, porque con el cambio del dólar a 2 pesos, una especie de lapsus, ¿no? Un lapsus histórico, quiero decir, ¿no? En la línea histórica. En ese momento el dólar estaba $5.000 pesos argentinos, ¿no? Y él dice 2 pesos. Entonces ella queda como, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, les hago corta la historia y él trae monedas en el bolsillo y con una interpretación de ella que ahorita no acuerdo, pero ustedes verán, logra ligar esta cosa que ella va a llamar telescopaje en relación a su abuelo, el abuelo del paciente, que huyó de la guerra argentina, creo recordar que era Polonia, y que se puso a trabajar en Argentina y mandaba cada mes el dinero. Bueno, en esos tiempos se demoraba seguramente un mes para llegar, ¿no? Le suena conocido, ¿no? Digo, con el contexto mexicano, inmediatamente, ¿sí? Y un buen día el abuelo se entera que dejaron de cobrar. A partir de ese día se congela el cambio. El dólar queda en 2 pesos. En ese momento se congela el tiempo, como tú bien decías. Se congela. Ahí queda. Inscrito algo, una marca que, a ver cómo, ¿no? Es una especie de tatuaje que no se puede borrar, por mucho que uno pueda intentar, queda la cicatriz. Y el paciente cuenta que a partir de ese día nunca más se habló de la familia, de la filiación paterna, de la historia de los abuelos, de la guerra. Silenciado.
Entonces, a partir de ahí, ella usa ese término telescopaje, que viene de la cirugía, ¿no? Es como algo, como esta idea, ¿no? Como han jugado con el agua, ¿no? Tratan de detener un río y sale del otro lado, ¿no? O sea, siempre aparece de alguna manera, ¿no? O si se estanca, pues ya son aguas muertas, como el estanque. Entonces, nada más leo rápidamente para como darles se me rompió además los lentes, mirando la película estaba yo muy nerviosa. O sea, lo relaciona con el trauma, como decías tú, ¿no? Y los efectos del trauma en las generaciones siguientes, bajo diversas modalidades, sin que estos efectos puedan atribuirse a experiencias individuales de los sujetos de dicha generación. Sí, algo absolutamente incomprensible. ¿De qué estaba hablando este Mario, paciente de AID, en ese momento? Ni había nacido. ¿Qué sabía él del cambio de $1 por $2? ¿Cómo se transmitió eso? Ese es el recorrido, digamos, teórico que ella hace. Y quiero traer además las palabras de otra psicoanalista argentina que me parece, la descubrí, la verdad, la había leído y nunca había googleado su nombre. Tiene una historia de expulsión del círculo psicoanalítico de Buenos Aires, y luego se llama Ada Rosmarin. Cuenta cuentos para niños, o sea, es como bastante interesante la mujer, y dice: el análisis de los niños de sobrevivientes del Holocausto. ¿Ustedes saben lo que significa Holocausto? ¿Qué es? ¿Sí? Consumación, ¿no? Pero el ritual, me quedé sorprendida. No, es algo que va subiendo. Era un sacrificio que se consumía por completo. Era un sacrificio que se hacían a los dioses, y se llamaba Holocausto, donde toda la carne del animal tenía que quedar quemada, hecha ceniza, frente a otro ritual donde la mitad de la carne iba a quedar ceniza y la otra sí la podían comer. El holocausto se usa desde entonces. Yo no lo sabía, por eso se los comparto. Estoy compartiendo todo lo que me pasó, rastreando información para esta conversación. Entonces ella dice: el análisis de los hijos de sobrevivientes del Holocausto descubrió tanto la creación de un ideal de redención del sufrimiento de los padres, de redención, imposible de cumplir, como la identificación con el agresor en el yo o en el superior, que es una problemática. La culpa por sobrevivir. Muchos de los sobrevivientes, voy a pasar un link después para que puedan leer, que son los que dan testimonios a fin de cuentas de lo que pasó ahí. Bueno, el suicidio es parte, digamos, inherente de conocer a Primo Levi, que ya bastante grande y habiendo escrito testimonios y tratando de articular el cuac en algo un poquito más simbolizado, pues se termina matando. Bueno, todos los personajes de la película son sobrevivientes y testigos, ¿no? La historia del papá, cuando pueden palabrar que tuvo que además presenciar la muerte del padre y del hermano, y que por alguna razón él se salva, ¿no? Porque pues, igual lo hubieran matado. Entonces, ¿cómo se queda eso en el registro psíquico, ¿no? O sea, ¿cómo tramitas eso, ¿no? O sea, imagínense lo terrible, por eso hablamos del horror de la guerra. Es impensable, no se pronuncia, no se articula, no hay manera de decir y hablar de eso, ¿no? Y bueno, como ella lo lleva a cabo, y a la hora que habla, pues ella también, porque vean qué interesante cómo ella también se va transformando en ir transformando a los otros, ¿no? Y en la medida que va hablando, que se van vinculando, ella también se transforma. Entonces esa escena, cuando el papá le dice su propia historia, cómo la deja paralizada, ¿no? Que ella ni lo pensaba, ¿no? O sea, nomás juzgaba, se enojaba, pero bueno, perdón que te interrumpí. Pero no, porque tiene que ver con lo que el personaje, digamos, más, no sé, entrañable y que es como, no sé, como se lo imaginaron ustedes, ¿no? Que es el amigo, ¿no?
que parece como una especie de, no fantasma, ¿no? Pero que aparece siempre en los buenos momentos, ¿no? Está ahí en el descubrimiento de los patos y del cuac, está ahí para anunciar la muerte, está ahí para darle el trabajo y como llevarla a conectarse con esa historia traumática, está ahí, no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Pero a mí se me hace, quiero tener, ¿no?, un amigo, un hombre hacia mi lado, ¿no? Sí, la acompaña en todo el proceso, ¿no? Le va explicando, le va traduciendo. Yo también pensaba que él tiene una función un poco como de terapeuta en el sentido de este acompañamiento, ¿no? Que la contiene, que le explica, ¿no? Y que es el que puede, conservó la tradición, con esa escena tan bonita que ella lo mira poniéndose todos los lazos y haciendo todo el ritual, el que le enseña la canción a ella para poder transmitírsela al niño, y a la vez puede salirse, no está en el gueto. Que también, volviendo a verla ahora, ¿no? La propuesta de, no creo equivocarme diciendo es una propuesta, ¿no? Hay varios planos, ¿no?, de límites de frontera, ¿no?, cuando se pasea con el papá, el agua, el otro lado, y cuando hace la descripción, digamos, de cómo la va llevando al barrio, podría ser, digamos, no han salido del gueto, punto. Ahora, también pensé la declaración del papá diciendo estos que siguen viviendo en el pasado y que no sé qué, y que no sé cuánto, y él con las maletas. Con las maletas, pero desde otro lugar. Sí, claro. Desde otro lugar. Digamos que el gueto ya quizás no es tan amplio, ¿no? El otro ya son cuadras enteras y es una tradición absolutamente rígida. El papá no creo que tampoco haya, digamos, no creo que se pueda tramitar, ¿no? Pero por lo menos puede entrar, salir, ¿no? Que eso es lo que yo creo que más se puede hacer.